El Eterno les bendiga. Quiero hablarles de un pueblo errante. Hay mensajes que son fuertes, pero es la verdad. En Isaías 58 habla de cuál es el ayuno que lo inquiere y dice que le hable a Israel y que le diga su pecado y su rebelión. Y que eso es lo que cada uno de nosotros que entendemos este mensaje debemos hablar. Porque dice que es un pueblo que le busca todos los días, que quiere conocer sus caminos, pero es un pueblo que dejó la roca de salvación, dejó la palabra, dejó la instrucción, la ley, la dejó. Hay muchas doctrinas, hay mucha gente hablando, pero hay muy pocos que quieren realmente conocer la verdad. Se autoengañan a sí mismos. Y aquí no estoy hablando de personas del cristianismo, de las diferentes religiones que dicen estar en la doctrina correcta, porque de eso estamos llenos. Estamos hablando de aquellos que han entrado en el camino de la Torá. Porque aquí Isaías le hablaba a un pueblo que tenía el templo y que iban y llevaban los sacrificios y hacían las fiestas. No le estaba hablando a los gentiles. Estamos hablando de que Él ha revelado identidad a millones. Pero hoy la apostasía está peor en esos que en los mismos cristianos. Era mejor que ni siquiera hubiesen salido de allí, porque el látigo será todavía más fuerte. Hay una decadencia espiritual tremenda. Y la palabra se va a cumplir. Hay que hablar la verdad. Yo, mientras estaba escribiendo unas notas de algo que estoy estudiando, realmente, y antes de grabar este mensaje, yo decía, wow, estos son los mensajes que uno no quisiera ni siquiera hablar. Pero mi deber, aunque me busquen más aborrecedores, es hablar la verdad que está escrita, porque está escrita. Y a veces me siento que mientras yo estoy aquí tratando de entender las escrituras y que el Padre me inspira a escribir y a hablar, hay tantas personas que dicen ser tus hermanos que te están tirando piedras. Pero es normal, porque la Escritura lo dice, que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa, fiel a Él, va a ser perseguido. El enemigo está mintiendo, le está engañando a muchos y le hace creer que es el Padre que les habla, pero no entienden. Entonces, hay tanta falta de temor porque un día todos nos vamos a presentar delante del Eterno. ¿Y qué vamos a decir? ¿Amamos al enemigo? ¿Perdonamos? ¿O hicimos enemistad, nos apartamos, difamamos, traicionamos? O sea, este pueblo debería estar unido, pero cada día está más dividido. Y si alguien no está de acuerdo o no me gustó lo que dijiste, ya, eres un blanco de difamación. Entonces, yo estoy escribiendo un libro, y este libro trata del nuevo pacto. Y lo estoy haciendo en base a Jeremías capítulo 31. Y voy analizando verso por verso. Y hoy me tocaba el verso número 18. Un verso que yo he predicado, leído, hablado, me lo sé de memoria. Lo he cantado. Y a la misma vez me hago la pregunta. Un verso tan importante como este, ¿cuántas iglesias cristianas lo hablan? ¿Y cuántos que dicen ser Efraín, Israel, que están en raíces hebreas, mesianismo, la Torá, lo entienden realmente? Y mientras yo lo estaba leyendo, solamente me quedé en la primera parte. Yo le voy a leer el texto completo, pero yo solamente le voy a hablar de una sola palabra. Porque esta palabra me dejó pensando, y a la misma vez, ¿cómo es que yo nunca había investigado esa palabra si lo he estudiado tantas veces? Miren cómo
como muchas veces leemos, estudiamos y no vamos a la profundidad para entender, pero es que, o sea, la palabra es un mar infinito y nosotros más buscamos, más entendemos que no sabemos nada y que se nos escapan muchas cosas. Y es el verso 18, dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. En el hebreo, pues son las dos palabras, Shema, escucha. O sea, él escuchó 2 veces y vio que Efraín se lamentaba. Y bueno, dice, me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Elohim. Y novillo, indómito, es alguien que no ha sido instruido, es salvaje, rebelde. Y él está pidiendo, porque viene un azote y un castigo, que lo convierta. Porque solamente Elohim lo puede convertir, pero hay que clamar. Y si él le convierte, será convertido. Y él puede pedir que le convierta porque él es su padre. Entonces, como ese hijo pródigo que pide al padre, y el padre lo recibe. Pero antes de que él clame, fue azotado, castigado y se lamentaba. Ahora, esta fue la palabra que me llamó la atención. Lamentaba. Y yo lo leía y lo tomaba como, bueno, alguien que está llorando, ay, me azotaste, ok. Pero yo me fui a buscar qué significaba esa palabra. Porque eso era lo que el Padre quería que yo entendiera para que yo se lo comparta. Aquellos que tienen deseo de buscar y de escudriñar, porque no para agregar conocimiento, sino para que genere un cambio en su corazón y que enderece lo torcido y que le busque más y que dejemos el dedo señalador, dejemos de tirarle piedra a aquel que está tratando de buscar del Creador y de compartir una palabra, porque les digo, esto es increíble. Y se lo digo por el bien de aquellos que lo hacen. O sea, el enemigo está engañando. Y a veces uno dice, wow, pero yo quisiera no decir nada. Pero ¿saben qué? Como dijo el mismo Jeremías, yo quisiera no decir nada, pero hay un fuego interno. Yo voy a hablar porque yo obedezco los deseos del Creador, que es amoroso, que perdona, que quiere que su pueblo se vuelva, que salga de su autoengaño, de su mentira. Es increíble. Es increíble ver, y le digo personas que están cercanas a mí, cómo se autoengañan a sí mismos. O sea, y no hay manera de decirle algo, porque el mismo orgullo no les deja tomar un consejo. Entonces, voy a hablar de esta palabra que está aquí traducida como un lamento. Esta palabra en hebreo es nud y significa vagar, oscilar, desaparecer, sacudir la cabeza condoliéndose, alguien que está agitado, menear la cabeza en escarnio, alguien que está lamentándose, entristecido. Y me puse a buscar más sobre esta palabra porque es traducida más bien como alguien errante, nómada y vagabundo. Lo que pasa es alguien que anda errante, sufriendo, no tiene paz. Esta persona, claro, porque al estar alejado de Elohim no hay paz para el impío. Anda en impiedad y en desvío. Entonces, por eso está asociado al lamento y al dolor y alguien que está en agitación. Y es el mismo camino y condición errante de Caín. Es la misma palabra cuando Caín es echado de la presencia de Adonai. Entonces Efraín, que es pueblo, raza, lengua y nación, es la casa de Israel, está en la misma condición errante, nud, que es esta palabra aquí, de Caín. Y le voy a explicar. Vamos a ver esta palabra. Está en Génesis, capítulo 4, verso 11-12, dice: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Cuando Efraín fue echado de la tierra prometida, de la presencia de Adonai, fue echado fuera de la tierra, como Caín fue echado fuera también de la presencia de Adonai. La palabra nud es moverse sin dirección fija. Es alguien que está deambulando, pero está en duelo, no encuentra paz, está errante. En el profeta Isaías hay un verso que le dice a Israel: ¿hasta cuándo andarás errante? ¿Hasta cuándo? Entonces está vagando en lamento, siempre se está lamentando, claro, porque no tiene ese shalom, esa paz, esa reconciliación con el Padre. Es alguien, esa palabra significa alguien que está desterrado y sin reposo. El pueblo que escapó de la espada, dice en Jeremías 31, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Porque el capítulo 31 nos habla de que Efraín, pueblo, raza, lengua, nación, la gran multitud, hoy, todo el pueblo de Israel que está entre las naciones va a encontrar esa gracia en el desierto. Y por eso este capítulo nos habla del nuevo pacto y también de esta restauración de su pueblo. Porque Efraín le dice: conviérteme y seré convertido, y luego él le dice que lo ama, que constantemente piensa en él. La condición de su pueblo, como también lo dice el cántico de los hijos de Israel, de Deuteronomio 32, ahí está. Un pueblo que está mancha, un pueblo que está en ignorancia, que no tiene conocimiento, un pueblo que está perverso, lo dice ahí, lo dice la palabra. Una generación que ha dejado y menospreciado la roca de salvación, que es la palabra, la instrucción, la ley. Pero parece que están, porque hablan, la tienen en su boca, pero no en el corazón, y se autoengañan a sí mismos. Entonces, esta condición de andar errante es alguien que no tiene dirección fija. Se han visto como una persona está hoy en una doctrina, mañana en otra, hoy estoy con el rabino, después estoy solo, después estoy aquí. O sea, anda errante, no está fijo, no está unido y permanente con Yeshua soportando, porque el que está permanente con Yeshua, o sea, se va a quedar ahí, va a estar caminando en el camino recto, subiendo el monte, y que las cosas que pasan alrededor son parte del camino, del proceso también. Entonces, cuando alguien está errante por los montes, como dice Ezequiel 34, que su pueblo son como ovejas sin pastor, que andan errantes por los montes, que Él las va a venir a buscar en un día de tiniebla y oscuridad, la va a rescatar. O sea, nuestra condición, que es errante, no tiene nada que ver con nuestro Elohim. Él es perfecto, santo, puro y sin mancha. Nosotros somos los que estamos errantes, sin dirección fija, en lamento, desterrado y sin reposo. En Judas habla de que unos siguen el camino errante de Caín. Entonces, nud, que es esta palabra que está aquí en Jeremías 31 para lamentarse, pero hay que entender la raíz, o sea, ¿por qué se lamentaba? ¿Cuál es la condición? Es que está errante, sin descanso, sin reposo, sin dirección fija. O sea, brinca de una religión a la otra, y eso es lo que vemos hoy. Entonces, es una existencia inestable. O sea, está inestable, está para resbalar. Y es alguien que está privado de paz. Es un desarraigo interior. El alma está inquieta y quebrada. Cuando su pueblo no está reafirmado en la verdad, anda inestable. Por eso tenemos que arraigarnos a la raíz, al fundamento y al cimiento fuerte, que es la verdad, la Torah, la ley, que es el nuevo pacto. Por eso este capítulo nos habla de escribir la ley en la mente del corazón,
Cosa que hoy Efraín, pues en su mayoría, rechaza. Pero aún los que dicen estar en pacto hoy, que hablan la ley en su boca, no está en el corazón tampoco, porque no hay un cambio, no están arraigados, siguen estando errantes, sin dirección fija, brincan, saltan, van aquí, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. No se ocupan de su propia salvación para estar señalando a los demás, para estar en contienda con los otros. Se está mirando tantas cosas hoy, y estas cosas hay que hablarlas. Porque si tú estás ahí y estás mirando estas cosas, tienes que salir, tienes que buscar esa shalom, esa paz con el Creador, presentarte delante de Él. Entonces, Efraín y Caín, ambos se hallan alejados del favor divino por su pecado. Ambos sienten pérdida de lugar y de identidad. O sea, se sienten como fuera de lugar. Andan como en busca de su casa y no la encuentran. O sea, puedes estar en un grupo de Torah, en una iglesia, cuando tú sientes que estás fuera de tu casa y que también te hace falta algo, es porque estás errante. Y hay que reconocer eso. Estás buscando. No has echado raíz. Porque no sientes que donde tú estás creciendo, no te estás fortaleciendo. Andas sin shalom, sin reposo. Andas inquieto, inquieta, ¿verdad? Entonces, ambos, ¿verdad? Como dije, se sienten esa, como estoy fuera de casa, necesito algo. Y la diferencia es que Caín nunca busca restauración, mientras que Efraín clama por ser restaurado. Y lo vemos en el texto que le dice, conviérteme. O sea, conviérteme. Pero fíjense que él tuvo que ser azotado primero, porque hoy no viene. Anda errante y le gusta el camino errante. Entonces, Efraín es un pueblo que hoy está vagando espiritualmente por su rebelión. No reconoce su pecado porque la palabra dice en Oseas que su pecado está atado. No lo reconoce. De hecho, no piensa que se tiene que arrepentir. No. Porque hay mucho orgullo. La soberbia de orgullo le corona. Y aunque tiene conocimiento y habla por su boca, pero esa palabra solamente está en la boca. No ha hecho un efecto en el corazón para arraigarse en la verdad, sino que es inestable en todos sus caminos. Entonces, vive exiliado, tanto físicamente como espiritualmente. Si bien estamos exiliados de la tierra prometida, hoy estamos en el desierto de los pueblos, pero espiritualmente no tenemos por qué estar exiliados si hay una vía de regresar. Pero lo primero es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y vernos, ¿verdad?, en la Escritura como un espejo. Es mi vida, o sea, mi vida cuando yo camino es un reflejo de lo que está escrito. ¿Camino yo como caminó Yeshua? ¿Estoy yo imitando a Pablo, imitando a los héroes de la fe? ¿Es ese mi caminar? ¿Estoy tomando su consejo de la Escritura o solamente tomo lo que me conviene y arreglo las cosas como yo quiero? También, bueno, voy a escoger mi ministerio o el que fulano me dijo que era. Porque hoy lo que más se encuentra es gente diciéndole él te llamó para esto, para profeta, para pastor. O sea, ¿qué dice el Padre? ¿Cómo podemos hacer las cosas porque alguien me profetizó o me dijo? No, tenemos que venir con humildad delante del Creador y Él nos va a decir que Él preparó para nosotros. Lo dice la palabra, que el Espíritu, la unción te guiará a toda verdad, que te dirá lo que tienes que hacer, te revelará las cosas que vienen. Siempre dice que el Espíritu Santo te enseñará estas cosas, nunca te dice que un rabino, un profeta que te va a decir, no dice eso. Y eso no quiere decir que no tomemos el consejo de alguien, porque yo misma le estoy hablando. Tome el consejo de ir a la presencia de Adonai, de recibir palabra, de
de que lo que usted reciba, lo estudie, lo busque, lo atesore en su corazón, de que cada palabra traiga en su vida un cambio. Entonces, este Efraín, este pueblo, ¿verdad? Lo podemos comparar al hijo pródigo, que sentía nostalgia de su hogar que perdió, de su padre, y que se tiene que reflexionar, ponerse de pie y salir hacia él. Entonces, en Caín, ese nud, ese errante, es un castigo irreversible. Es un errante sin posibilidad de retorno. Hay muchos de su pueblo hoy que están caminando en el camino de Caín. Y por eso el Abba le dice que regrese a él. Porque la condición de su pueblo, nud, de errante, es temporal y pueden regresar por esa gracia, ese favor que es otorgado por ese amor a través de su hijo Yeshua. Pero es triste de que la mayoría de su pueblo hoy no entienden el significado de Efraín, de que es pueblo, raza, lengua y nación, de que la iglesia es ese Efraín, y que si tan solo leyeran el libro de Oseas, entenderían cuál es la condición y se pudieran mirar en un espejo. La palabra es un espejo, nos vemos en ella. En Oseas capítulo 11, en el verso 7 dice, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Estas son palabras de Adonai. Sin embargo, en este mismo capítulo, en el verso 8, le dice a su pueblo que ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Y le cita estas naciones que fueron quemadas por el fuego, que son Atma y Seboín. Él no va a destruir a su pueblo. Le dice, más bien mi corazón se conmueve dentro de mí. Si hay un fuego, es el que inflama toda su compasión, lo conmueve a él. O sea, él no va a destruir a su pueblo, pero lo tiene que castigar por su rebelión, porque lo olvidaron. En el capítulo 8, en el verso 1, dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Adonai. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. O sea, está por todas partes. El verso 14 dice, olvidó pues Israel a su hacedor. El cántico de Deuteronomio 32 dice que menospreciaron a la roca de salvación, se olvidaron de él, que por eso se viene el castigo. Pero sin embargo, su pueblo no cree que es así. Y en el mismo Oseas te dice que no, que ellos dicen que no hay pecado en sus obras, que todo está bien, pero no es lo que dice la Escritura. Y es lamentable que estas cosas no se prediquen hoy. Entonces voy a terminar con Jeremías 4, verso 1, donde está esta palabra errante de nuevo. Dice así, si te volvieres, oh Israel, dice tu Elohim, dice Adonai, vuélvete a mí. Mire qué ternura del Padre llamándonos. Porque en el verso 22 del capítulo 3 de Jeremías dice, convertíos, hijos rebeldes. En el verso 21 dice que han torcido su camino y que se olvidaron de él. Y dice, si ustedes se convierten a mí, yo voy a sanar sus rebeliones. Y en el capítulo 4, que les leí anteriormente para terminar, verso 1, después que le dice a su pueblo, vuélvete a mí, que lo dice en el libro de Oseas, en mí está tu ayuda, vuélvete a mí, Israel, Efraín, iglesia, pueblo, gente que hoy dice estar en la ley, en la Torá, que lo han dejado, que lo han menospreciado, que tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos, que estamos refugiados en otra religión más, que eso, Él quiere que tú camines el camino que Él preparó para ti,
que los juicios se vienen por esta razón, porque su pueblo le ha dejado. Y aunque con su boca hablan y lo exaltan, pero no están haciendo su voluntad, no está su corazón unido al de Yeshua. Lo pueden decir con su boca, pero no hay un crecimiento y se nota. Y si son suficientemente sinceros y se autoanalizan, cada uno lo podemos saber, porque cada día tenemos que autoexaminarnos y quitar el dedo señalador, porque es que la gente increíble, uno no le puede dar un consejo. Inmediatamente le da un consejo, lo primero que dicen, ¿y tú? No, vamos a mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de estar mirando la paja en el ojo del hermano. Vamos a mirar lo que tenemos nosotros en el nuestro, que no nos permite ver. Entonces dice, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, las cosas que yo detesto, dice, y no anduvieres errante. Y aquí vemos esta misma palabra nut. En el hebreo dice, y no te desvías. O sea, errante, vagabundo, sin reposo, sin dirección fija. Tenemos que estar unidos, permanentes a Yeshua sobre la roca, echando raíces, arraigados en el amor, creciendo junto con Él y haciendo su voluntad. Y por eso es que Él pregunta que hasta cuándo andarás errante, y lo vemos aquí mismo, en Jeremías 31, en el verso 22. Pero en el verso 20, Él habla de Efraín como su niño de mucho valor, que Él tendrá de él esa compasión, esa fidelidad prometida, y le dice en el verso 21, vuélvete por donde te fuiste. O sea, vuelve a las ciudades de donde tú saliste, virgen de Israel. O sea, Efraín, pueblo, raza, lengua, nación, es Israel, pero también es la hija contumaz y errante. Verso 22 dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, rebelde, infiel? Esa palabra es para infiel. Estás caminando en otros caminos. Fíjense que esta palabra aquí para errante es otra, es shamak, y dice descarriada, errante. Estás andando lejos de mí, vuélvete a mí. Y dice al final que Él va a hacer un nuevo pacto, está aquí mismo, y que Él va a saciar toda alma entristecida, y que Él va a escribir la ley en la mente y el corazón. ¿Se imaginan cuál es el deseo del Padre? De que millones de personas hoy que niegan que la ley está vigente y que el nuevo pacto es con la casa de Israel, Efraín, pueblo, raza, lengua, nación, que se mezclaron con los gentiles y con los judíos, casa de Judá. ¿Se imaginan cuando entiendan este mensaje? O sea, va a ser maravilloso y lo van a entender, porque ahí está la profecía de Apocalipsis 7. Pero hoy no quieren entender. Pero aquel que entiende este mensaje y que se le ha dado comprenderlo, entonces no tome esto como poca cosa, sino que responda con compromiso y entrega al que le está llamando. Amén.